Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Espero que te encuentres muy bien. Bueno, estamos contentos porque nos podemos reunir una vez más y gozosos también. No nada más contentos, sino gozosos, porque sabemos que el gozo es un estado permanente. En cambio, el contentamiento es algo momentáneo, algo fútil, algo pasajero. Entonces, bueno, estamos en gozo porque seguimos estudiando la palabra de Dios, uniendo el cielo con la tierra. Lección número 8, la preeminencia de Cristo para el día martes, la cabeza de la iglesia, martes 17 de febrero. Entonces vamos a orar para poder dar inicio. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Te damos las gracias, Padre, porque por medio de tu Santo Espíritu que nos toma enteramente, Señor, nos instruyes. Gracias, Padre, porque tu palabra es cierta, es verdadera, es poderosa, Señor, para salvar, para transformar, oh Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados, también que nos limpies de toda maldad y que, bueno, que seas tú el que instruyas en esta noche, Padre. Lo clamamos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, la cabeza de la iglesia. Cuando iniciamos la lección, el autor recomienda leer 2 versículos. Efesios capítulo 1, versículo 22 y Colosenses 2:10. Pero al leer los versículos que nombran, veo la necesidad de incluir todo el contexto, o sea, porque hay demasiado poder para poder entender por qué Cristo es la cabeza realmente, cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 1, lo voy a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Entonces dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fabulosa o maravillosa esta oración de Pablo, este pedido de Pablo a Dios. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Vamos al versículo 20 ahora. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales. Mira lo maravilloso de este. ¿Cómo voy a leer de un solo versículo y dejar esto por fuera? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Entonces, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está disponible para usted y para mí, para darnos vida nueva, para guiarnos, para darnos sabiduría, para darnos conocimiento, instrucción, para vivir conforme a Cristo. Esto es lo que está diciendo la palabra. Versículo 21. Voy a volver a leer el 20. Esta fuerza operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado de autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí está el versículo que recomendó leer el autor, el 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el 23, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, ahora vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versículo 10, pero sucede lo mismo, mis hermanos. O sea, no puedo sino usar el contexto, porque es básicamente las mismas palabras, es la misma idea, el mismo contexto en otras palabras. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojado de vuestra naturaleza pecaminosa. Mire cómo dice aquí. En el cual también sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. O sea, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Versículo 13. Versículo 12. Con él fuiste sepultados en el bautismo y en él también fuiste resucitados por la fe en él, poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y el 13, con él fuiste sepultados en el bautismo y con él, este es el 12, perdón. Y el 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, en ese contexto, podemos ver por qué Cristo es la cabeza de la iglesia. Vemos la preeminencia de Cristo aquí claramente. El poder de Dios manifestado en Cristo hombre, para poder vencer. El poder de la resurrección que actuó en él es el poder que está disponible para la iglesia. Pero ¿en quién se da ese poder? En Cristo. Entonces, ¿qué significa que Cristo sea la cabeza de la iglesia? Que es el que dirige el cuerpo. Es que es igual, por eso que la similitud es maravillosa entre el cuerpo de la iglesia y la cabeza que es Cristo. Cuando yo muevo este brazo, ¿de dónde salió la orden para moverse? ¿Del brazo mismo? No. Del cerebro, que es el que da la orden, de la cabeza. O sea, la cabeza es donde se sostiene todo el cuerpo. Porque cuando a una persona le cortan la cabeza, ¿cómo queda el cuerpo? Sin función. Porque todos los impulsos nerviosos nacen del cerebro, vienen del cerebro. O sea, aquí estamos explicando un poquito de ciencia, cosa que no manejo muy bien, pero es fácil inferirlo con la similitud entre Cristo y la iglesia. Entonces, cuando después leemos en Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 27, Primera de Corintios capítulo 12, ¿sí? Versículo 12 al 27, se hace la similitud del cuerpo como tal. O sea, dice que el cuerpo tiene muchos miembros, al igual que su cuerpo y el mío. Tenemos 10 dedos, 5 en la mano izquierda, 5 en la mano derecha, 10 dedos también en los pies, 5 en el pie izquierdo, 5 en el pie derecho, las piernas, el tronco, el corazón, los pulmones, el cerebro, todo eso en el cuerpo, ¿no? Tenemos todo eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los miembros son necesarios en el cuerpo. Y si no me cree o si no está de acuerdo con esta percepción o con esta información que le estoy dando, vaya, ¿para qué sirve la uña del dedo meñique del pie? Tal vez te va a decir para protección. Bueno, anda y arránquela para ver si todo el cuerpo no va a sufrir. Entonces, somos un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Todo impulso, todo fuerza, todo viene dado por Cristo, así como la cabeza da órdenes al cuerpo. ¿Okay? ¿Y qué significa entre los miembros? Que no hay un miembro mayor que otro. Todos los miembros son iguales. Y recuerden cuando estudiamos Filipenses lo que significa la humildad. La humildad es tener al otro en mayor estima que tú. Entonces, aquellos miembros que consideramos menos favorecidos o con menos dones son a los que le debemos dar mayor atención. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todos somos uno. ¿Uno en quién? En Cristo, que es la cabeza. ¿Okay? La cabeza es Cristo. Unidos en Él. ¿Okay? Entonces la pregunta para este día es, si tuvieras que renunciar a una parte de tu cuerpo, ¿cuál elegirías? ¿Qué te dice acerca de cuán vital es cada persona como miembro de la iglesia? Bueno, ya les puse el ejemplo, ¿no? Entonces, no hay uno mayor, no hay uno menor. Todos somos necesarios en esto. La cabeza es Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, primera pregunta aquí, ¿en quién es que radica el poder de la iglesia? El poder de Dios, representado por medio de Cristo. ¿Cómo se manifiesta ese poder de Dios en la iglesia? Por medio de su Espíritu Santo. Pregunta número 3. Ok, bueno, esta ya la contesté. ¿A qué se refiere que Cristo es la cabeza? Bueno, que de la cabeza es que se ordenan los movimientos del cuerpo. Entonces, bueno, mis amados, hemos culminado la lección del día de hoy. Recuerden, les recomiendo de corazón, lean nuevamente Efesios capítulo
capítulo 1 desde el versículo, ya se lo voy a decir otra vez. Desde el versículo 15 al versículo 23. Y Colosenses, capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. ¿Ok? Hasta el versículo 13. Dios te bendiga, Dios te guarde, vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y la gloria es tuya, mi Dios. Gracias, Padre, te damos porque has resucitado de los muertos y conjuntamente contigo nos has dado vida y ese poder nos trajo de muerte a vida. Te pedimos perdón por nuestros pecados, también que nos limpies de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos mantenga permanentemente en ti, Señor. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón como la provocación. Cristo está a las puertas, mi amado. Maranata.